Bueno, Muchas gracias. Continuamos conversando con Antonio Peña Mirabal, que hubo presidente una del pregunta en Comité el aire, la de Provincial Margarita. del PLD. Así es, quedó una pregunta, la de Margarita Cedeño de Fernández. Cedeño, Margarita Cedeño. Cedeño. Mira, yo creo que la compañera Margarita Cedeño es una valiosa, es un activo que tiene el PLD, que muy bien pudo ser la candidata del PLD en las elecciones del 20. Ella misma dijo que como una salida al impasse con su ex marido, el presidente Danilo Medina le propuso a Leonel Fernández que llevaran a Margarita de candidato y de candidata del partido, y el Leonel se opuso porque si no era él que entrara el mar. Entonces, es una compañera que tiene valor, que sabe, es una peledeísta de fuste, que naturalmente expresa, como todo ser humano, sus sentimientos con situaciones que le ocurren de manera personal. Y yo sé que esa pregunta viene por lo que ella publicó en el día de ayer como una queja pública. Y yo lo que creo es que cuando en el PLD nosotros aprendimos lo que hicimos los círculos de estudio y tuvimos la línea formativa del profesor Juan Bosch, que cuando usted tiene algo que tratar de esa magnitud, usted debe ir al organismo que le corresponda a debatir esa inquietud. Y usted dirán, bueno, pero ¿y si ella no se siente en mayoría o no se siente oída, qué sé yo qué? Bueno, pero esa es la parte institucional. O sea, yo creo que cuando nosotros rompemos las normativas internas que nos rigen como organización, bueno, pues entonces nosotros estamos requebrajando la institución. La estamos rompiendo y estamos haciéndole un flaco servicio a la institucionalidad. Yo no creo que ella tome una decisión de dejar al Partido de la Liberación Dominicana en este momento, porque tú piensas hacia dónde va a ir, o ella se va a retirar de la política. Ella puede ser una buena candidata a senador y ganar incluso. Dentro con el Partido de la Liberación Claro. Dominicana. O sea, yo creo que más bien es una queja mal canalizada, fuera de la institucionalidad partidaria, que lo mejor es llevarla al seno de su organismo, que es el comité político, y ahí plantear lo que tenga que plantear. Por ahí mismo, tú apoyaste a Francisco Domínguez Brito y he escuchado que él está muy desencantado y se nota porque no lo veo muy activo haciendo campaña y que podría también dar una sorpresa. No, Francisco está trabajando. Lo que pasa que, como yo le dije a alguien en esta misma semana que me hizo esa pregunta. Ajá, no solamente yo. Sí. No, porque Francisco ha salido de los medios y es natural que sea así, porque ahora la figura del PLD se llama Abel Martínez Durán y nosotros tenemos que explotar como partido esa figura y lograr posicionar en el mercado electoral la candidatura del compañero, pero sobre todo los que los encuestadores llaman el conocimiento del producto. Entonces, Abel es conocido en Santiago, naturalmente, y ha recorrido el país, pero necesita que nadie en el PLD opaque su figura en este momento. Entonces, por eso usted ve un manejo discreto de Danilo Medina y de todo el liderazgo de nuestro partido. En ese manejo discreto está el compañero. Ustedes ven ni siquiera a Francisco Javier, que es el jefe de campaña designado por el propio Abel, haciendo opinión pública. ¿Por qué? Porque quien tiene que hacerla es el candidato, es Abel Martínez. Entonces, pero Francisco está contribuyendo, está trabajando. Hablamos él y yo permanentemente sobre sugerencias que nos da de cómo dirigir el partido aquí. Y ha estado acompañando al compañero Abel y al compañero Danilo en las manifestaciones públicas que han habido, como fueron una que se hizo aquí en Puerto Plata hace ya un mes y algo, y él estuvo acompañando a Abel y a Danilo. Se nota en este momento que al PLD le hace falta voceros que salgan a frente de los temas
principalmente que le atañen de manera directa al partido o al candidato. ¿Qué está pasando con esa situación? En Santiago nosotros estamos preparando un equipo de voceros. La Dirección de Comunicaciones del partido aquí en la provincia, que dirige el compañero Samuel Brito, está incluso elaborando un taller a un equipo de 25 jóvenes, ¿verdad?, que se le están dando las técnicas de cómo ir a una entrevista de radio, de televisión y todo ese tipo de cosas. Y en el mes de febrero usted verá jóvenes, hembras y varones que nunca habían visto haciendo vida política en la provincia de Santiago como voceros oficiales del PLD aquí en Santiago. El joven, yo lo tengo aquí como televidente, Juan Fernando Santos. Dice, buenas noches, Bélgica, doña Bélgica, saludos para el compañero Antonio Peña Mirabal, quien marcará un antes y un después en la historia política de Santiago. Bueno, hay que ver cuál de los dos Fernando Santos es. Si es del 3 o de 2. Si es el del 3 o el del 2. Entonces, bueno, él me escribirá. Fernando Santos es del 2, Es debe del 2, ser, sí. sí, es correcto, porque tenemos dos Fernando Santos en el PLD. Antonio, de una manera institucional Exacto, ese es el del 2. o personal, ¿ha habido algún tipo de acercamiento con los que se han ido? Bueno, ¿cómo te digo? Ellos se hizo el esfuerzo, yo mismo conversé con algunos de los que se fueron, los dos que Bélgica mencionó al inicio del programa. Yo conversé en más de una ocasión con esos ex compañeros, pero ellos tomaron su decisión. Yo entiendo que en ambos hay un alto... O sea, ¿ellos le manifestaron algún tipo de queja? Claro, la queja fue la que yo expresé aquí. Uno se fue porque quería ser vicepresidente del PLD de Santiago y la Asamblea no lo escogió, y otro porque quería ser secretario de organización y la Asamblea no lo escogió. Ellos acusan que Abel, qué sé yo qué, y Abel no tuvo absolutamente nada que ver con ese tema. Fue un proceso democrático, abierto, donde todo el mundo votó de manera secreta y se le sacaron los votos uno a uno y ahí se determinó todo. Yo personalmente conversé con ellos y les manifestaba, les razonaba el tema, pero cuando una decisión en los humanos tiene un alto componente emotivo, es muy difícil a veces la racionalidad. Entonces yo creo que en esos dos casos y otros que han habido, ha habido mucha emotividad que yo entiendo que cuando las cabezas se enfríen y las aguas comiencen a colocarse en su lugar y que el panorama comience a reflejar que el PLD sin lugar a duda será gobierno nuevamente en el 2024, esas cabezas nuevamente dirán, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicimos? Porque no estábamos viendo esto. Óigame, sin lugar a duda, el PLD, con la maquinaria que se está preparando, no solamente en Santiago, sino a nivel nacional, a mí no me cabe la menor duda de que el PLD va a retornar al poder en el 2024. Ustedes saben por qué. Danilo Medina lo dijo, un buen gobierno, un pueblo nunca lo olvida. Y el último referente que tiene el pueblo dominicano es el gobierno de los 8 años de Danilo Medina Sánchez. Un gobierno que fue capaz de crear más de 1 millón de empleos. Un gobierno que trajo 7 millones de turistas a República Dominicana. Un gobierno que hizo el teleférico, que hizo el 911. Un gobierno que creó unidades de diagnóstico y de atención primaria en el sector público, en la salud pública, en beneficio de los más necesitados de nuestros pueblos, en todo el territorio nacional. Ustedes no han visto al presidente Abinader inaugurando una unidad de atención primaria, ni siquiera un centro de diagnóstico, y Danilo inauguró decenas
en todo el territorio nacional, pero no solamente eso, sino que invirtió miles de millones de pesos en la reparación de los principales hospitales del país. Cuando yo era director de Promesecal, y siempre hago esta anécdota, me sorprendí en nada más y nada más que en Jimaní. Usted ha ido por allá, ¿verdad? Sí, señor. Mayaná. Y casi vivió por ahí. Ah, bueno. No, él vivió, porque él ha vivido en todos los pueblos. Yo nunca he visto nada igual. Oiga esto, Bélgica, yo voy a Jimaní a inaugurar una farmacia del pueblo en el hospital público de esa, que había sido remodelado recientemente en ese entonces. Y yo me sorprendí cuando abrí la puerta de este hospital y sentí un golpe de aire acondicionado, las puertas. Y cuando voy y veo que hay una unidad de tomar las radiografías, los rayos X, eso, y que por computadora se le mandan a los médicos que están en los consultorios en el mismo hospital. Yo dije, pero esto es increíble, señores, que un hospital público en la frontera de nuestro país, el presidente Danilo Medina haya tenido la sapiencia de hacer la inversión pública para darle asistencia de salud pública a los más necesitados. Eso ustedes no lo han visto Antonio, en el presidente ¿tú Abinader. crees que todo eso del buen gobierno de Danilo Medina, con las visitas sorpresas, no ha sido opacado por los que hoy gobiernistas Pero, llaman corruptos, que hubo Pero mucha corrupción? no, es que una obra de gobierno es con otra obra de gobierno que debe de ser opacada. La jornada escolar extendida, ¿con qué ha sido opacada? ¿Qué ha hecho este gobierno en educación? Al contrario, cuando intentaron hacer en el INAVIE, que es el Instituto Nacional el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, cuando intentaron hacer en la gestión del ministro pasado, no el pasado, una licitación pública para contratar la comida, la merienda y el desayuno de los muchachos, eso fue un escándalo que se llevó al director de ese instituto. Entonces, una obra de gobierno solo la opaca otra obra de gobierno, no expedientes de corrupción, entre comillas, que todavía no han sido probados en un juzgado. Es más, todavía no hay el primer caso que haya sido llevado a juicio de fondo, porque todavía se está examinando si las pruebas que se han depositado valen o no valen para ir a un juicio de fondo. Entonces, eso no ha afectado en nada. Cuando se toman las encuestas que se están haciendo en este país en estos momentos, y el tema de la corrupción está ya en sexto o séptimo lugar como preocupación de la gente. A la gente lo que le preocupa es que el plátano está a 40 pesos en los supermercados. A la gente lo que le preocupa es que la energía eléctrica se le han aumentado como 10 veces de manera clandestina. A la gente lo que le está preocupando es la inseguridad que hay en este país y que el presidente Luis Abinader dijo que en 6 meses tenía resuelto eso con el plan Giuliani. Eso es lo que a la gente le preocupa, que cuando va a los supermercados el salario no le da para cubrir absolutamente la canasta básica. ¿Tú sabes cuánto está la canasta básica en diciembre del año 2000, o sea, del año pasado? ¿Cuál fue el cierre? 44,000 pesos. La canasta básica. Entonces, ¿cuánto es el salario mínimo básico en este país? 11,000, 12,000 pesos. Entonces, aquí hay gente que no están comiendo la tres caliente. Eso es lo que va a llevar al PLD nuevamente al gobierno en el 2024. Pero esos casos de corrupción, el pueblo eso no le hace caso. El pueblo lo que está pendiente es de su estómago. Está pendiente de que sus hijos no están comiendo en las escuelas como comían en los gobiernos del PLD. Eso es lo que a la gente le interesa. Antonio, yo quisiera, a modo de despedida, porque ya me hicieron señas de que el programa se ha puesto, la entrevista. Pues está muy corta. Tan interesante. Sí, porque es muy interesante. Hay que decirle a nuestro público, y que yo percibo, y sé que todo el que sabe algo de política percibe, que estamos hablando con un cuadro político que sabe lo que dice y que tiene base para sustentar sus opiniones.
En ese tenor, Antonio Peña Mirabal, estamos prácticamente a un toquecito ya para las elecciones, ¿no? Así es. Y hay una situación del gobierno con unos recursos que va a aflorar ahora. Ellos mismos lo anunciaron, el gobierno anuncia que va a dinamizar la construcción, por ejemplo, para movilizar la economía y las cosas. Y aquí en Santiago, por ejemplo, hay muchas obras de trascendencia, el monorriel, el teleférico, aquí en Santiago, que nunca se había tenido. El arroyo Gurabo se está haciendo toda una obra ahí impresionante. Y así en el país hay una situación de promoción de lo que es seguro, aunque no es oficial, la posible repostulación en búsqueda de la reelección de Luis Abinader. ¿Cómo el PLD, qué cuadro tiene el PLD para enfrentar esa realidad que yo trato de explicar? El 16 de agosto del año pasado, Sí. en Santiago cayó un aguacero terrible que se llevó un muro de la carrera. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, casi 6 meses, y este gobierno no ha sido capaz de un muro construirlo. Pero ese mismo día se cayó un puente en La Vega, y ahí está el puente en La Vega todavía, y este gobierno ha sido incapaz de resolver ese tipo de cosas. ¿Van a construir un monorriel para el 24? ¿Va a estar listo? ¿Va a estar listo el teleférico? No va a estar listo nada de eso. Y cuando la gente compare y digan, pero en el gobierno del PLD, nosotros en Santiago tuvimos 2 elevados, que lo hizo el gobierno del PLD, tuvimos la circunvalación norte, se construyeron más de 60 centros escolares y este gobierno no ha construido ni uno. O sea, la gente lo que va a comparar es eso. Pero le está sobrando el dinero, dijo. Bueno, le está sobrando, pero ¿por qué? Porque no lo está gastando. No encuentran qué hacer, o sea, no saben. Este es un gobierno, la gente le puso al inicio a este gobierno de que no saben gobernar, y es así. O sea, ¿cómo es posible que un simple muro se tengan 6 meses y todavía no resuelven un simple muro? Y una arteria importante O sea, obstaculizada. en una arteria como esa de circulación, por donde transitan miles de carros. Esas son las carreras. Esas son las carreras. Pero tal vez Pero la no autopista tenían Duarte, dinero y ahora tienen. con 23 mil Pero por eso millones que de ahora- dólares que han tomado que prestados. tal vez ahora tienen y lo van a tener. Bélgica, pero este gobierno se estrenó con préstamo. Más de 23 mil millones de dólares llevan casi en 3 años. Y tú dices, ¿dónde está ese dinero? Tú sabes que Juan Ariel, yo lo vi que en este programa dijo, como no saben gobernar y no saben qué hacer con el dinero, colocaron ese dinero a ganar intereses a una tasa menor al que lo tomaron están prestado. Ese es el negocio del capaperro, como decían en los antiguos, en los barrios. O sea, ¿cómo tú vas a coger un préstamo, a pagar un 12% y sin embargo lo vas a colocar para que te paguen un 6%? Entonces tú estás perdiendo un 6%, por Dios. O sea, es que no saben gobernar. Y el pueblo ya, porque este es un pueblo, ¿cómo se llama? El pueblo dominicano es un pueblo tranquilo, un pueblo que sabe esperar para producir los cambios necesarios. El pueblo dominicano está tranquilo, aguantando todo esto, sabiendo que las elecciones, como dice Mañana, están a un toquecito. Y está esperando el 24 para mandar al PRM a donde siempre deben de estar y donde son muy buenos y tienen maestría en la oposición, pero no gobernando, porque no saben gobernar. Antonio, agradecido con tu presencia. Yo a en el ustedes, programa. yo a ustedes. Antonio Peña Mirabal. Se nos quedaron todos los temas Sí, a una próxima Bueno, entrevista. vamos a hablar de educación, me gustaría, en una próxima Sí. reunión. Que a propósito Excelente. de educación, perdón, antes que se nos vaya don Antonio, vi a Carlos Amarante Baré en un acto con Abel muy concurrido Sí, y muy emotivo. en el día de ayer. En el día de ayer. Es decir, que hay que... Lo digo porque viene a colación lo que él mencionaba también de la... De la unificación y Correcto. el apoyo. Claro. Así es. Antonio Peña Mirabal, presidente del Comité Provincial del Partido de la Liberación Dominicana, ha estado con nosotros. Nuestra gratitud por su presencia y nos vamos a un corte para publicidad.